Hola amigos, esperamos que se encuentren muy bien. Recuerden que si les interesa analizar el fascinante funcionamiento del cuerpo, Fisiología de J es su canal. El gusto, como ya todos sabemos, lo aprendimos desde que éramos muy chiquitos, forma parte de nuestros sentidos clásicos, pero este sentido es muy particular. Este se especializa en la detección del sabor de los alimentos y sustancias que establecen contacto con la cavidad oral. La determinación del sabor en los alimentos se produce gracias a diversos órganos y sentidos también. Por ejemplo, el olfato tiene una función muy importante en la detección del gusto, en donde la lengua y otras estructuras de la cavidad oral que vamos a ver más adelante, pues son las principales. Para lograr determinar el sabor o el gusto, es necesario que sustancias químicas específicas llamadas saporíferas estén presentes en las concentraciones suficientes de los alimentos o de las sustancias y establezcan contacto con los receptores en la lengua. También interviene el olor, la apariencia, la textura, la temperatura, o sea, mayor temperatura, tenemos como que menor sensibilidad. El grado de irritación, dolor o molestia que genere la sustancia, así como la sensación de hambre y saciedad que se tenga en el momento. Los alimentos en general, al estar compuestos por diferentes sustancias, poseen un sabor que es particular a la mezcla de los gustos de sus diferentes componentes. Además, cada persona puede percibir un sabor de una forma muy especial, muy definida, y todo esto pues es de manera individual. La lengua es el principal órgano del gusto. Este órgano tan especializado permite emitir sonidos, ayuda en la adecuada masticación y mezcla de los alimentos, así como en la deglución. Además, permite la detección de las sustancias químicas y diversas sensaciones táctiles de lo que colocamos dentro de nuestra boca, de nuestra cavidad oral. La lengua es un órgano que está compuesto por diversos músculos que están recubiertos por un epitelio especializado. Su inervación es muy abundante, interviniendo los pares craneales como el trigémino, el facial, el glosofaríngeo, el neumogástrico y el hipogloso. Su flujo sanguíneo pues es aportado por la arteria lingual, rama de la carótida externa, y por la arteria amigdalina, rama de la arteria facial. Este diseño le permite ejecutar una gran variedad de funciones, tanto motoras como sensitivas. Se pueden detectar entre 5 y 7 sabores o gustos básicos, que son el salado, el agrio o ácido, dulce, delicioso o umami, amargo, oleoso o graso también, y el acuoso. Siendo estos dos últimos todavía están muy debatidos, son discutidos. Algunos dicen que no son considerados todavía como gusto. Estos gustos ayudan a detectar sustancias que son útiles para el organismo y también sustancias que debemos evitar, o sea, que evolutivamente han significado peligro. Lo salado generalmente indica la presencia de electrolitos. Lo agrio puede indicar ácidos, alimentos que están inmaduros o fermentados. Lo dulce indica alimentos energéticos, que son ricos en calorías. Lo delicioso o umami está en alimentos que son ricos en proteínas. Y lo amargo generalmente se asocia a sustancias que son poco agradables, generalmente, incluso que pueden ser nocivas o tóxicas para el organismo. La lengua posee la mayor capacidad de detección del gusto. Sin embargo, otras áreas de la cavidad oral también participan: el paladar, la faringe, la úvula, además la epiglotis y la región superior del esófago también tienen receptores para la detección de gusto. En general, todos los gustos pueden ser detectados por la mayor parte de la lengua, debido a que, bueno, pues es en la lengua donde se encuentra la distribución más amplia de los receptores para gusto. La superficie de la lengua está constituida por diversos elementos. Entre estos encontramos diferentes papilas, que son estructuras con diferentes tamaños y formas, las cuales se distribuyen en toda la lengua. Se han identificado 3 tipos de papilas que cumplen funciones gustativas y un tipo de papila que se ocupa de lo mecanosensorial. También podemos encontrar glándulas que ayudan a la lubricación y además modulan la detección de los gustos al mezclarse con las sustancias saporíferas, y bueno, así es como facilitan su detección. Las papilas que se encargan del gusto son llamadas papilas gustativas. Apenas miden unos milímetros de diámetro. Según su forma, las vamos a clasificar en papilas circunvaladas o caliciformes, papilas foliáceas y papilas fungiformes.
Las papilas gustativas tienen estructuras denominadas botones o corpúsculos gustativos, compuestos por células especializadas llamadas células gustativas. En la membrana celular de las microvellosidades de las células gustativas es donde se localizan los receptores del gusto, que ellos son los responsables de unirse a las moléculas saporíferas que transmiten los diferentes gustos de los alimentos. Las papilas circunvaladas o caliciformes son las más grandes, tienen un diámetro de 1 a 3 milímetros y una altura de 1 a 5 milímetros. Existen entre 6 y 12 en la lengua y están distribuidas en la parte posterior de la lengua, conformando la llamada vena lingual. Dentro de estas papilas existen entre 100 y 1000 corpúsculos gustativos y su inervación está dada por el nervio glosofaríngeo. Las papilas foliáceas, estas están localizadas en los bordes laterales y la región posterior de la lengua. En su interior pueden contener cientos de corpúsculos gustativos y su inervación va a estar dada por el nervio glosofaríngeo. Ahora tenemos a las papilas fungiformes. Estas se llaman así por la forma que tienen una apariencia de hongo y están distribuidas principalmente en los 2/3 anteriores de la lengua. Son las papilas gustativas más numerosas. Contienen entre 1 y 5 corpúsculos gustativos y su inervación está dada por el nervio facial. Las papilas filiformes son papilas dedicadas a las sensaciones táctiles y al trabajo mecánico también que tiene la lengua. Son muy abundantes, pero estas carecen de función gustativa. Sin embargo, poseen otros receptores que son táctiles, por lo que estas papilas ayudan a movilizar y a mezclar los alimentos de la boca. También en la superficie de la lengua están presentes glándulas serosas, que son las conocidas como glándulas de Ebner. Estas ayudan a la lubricación de la lengua y en la detección de algunos sabores. En cada papila gustativa se localizan de 1 hasta cientos de corpúsculos del gusto. Tienen una forma ovoide con una base orientada hacia el interior de la papila, mientras que su vértice posee un orificio de aproximadamente 0.2 micras de diámetro denominado poro gustativo. Este se orienta hacia el interior de la boca. En promedio pueden existir cerca de 5.000 corpúsculos gustativos, aunque este número puede variar de persona a persona. Y también puede variar con la edad. Generalmente suele disminuir con la edad. Cada corpúsculo gustativo está compuesto por 5 a 150 células gustativas epiteliales especializadas que poseen microvellosidades. Las células gustativas están unidas en su superficie por uniones ocluyentes y desmosomas y se organizan dentro del corpúsculo gustativo, de manera que su terminación apical, donde están sus microvellosidades, estas se orientan hacia el poro gustativo para que entren en contacto con las sustancias que se disuelven en la saliva de la boca. En la membrana de las microvellosidades de las células gustativas es donde se encuentran los diferentes receptores para el gusto. Además de las funciones digestivas, de lubricación y de protección, la saliva permite que las sustancias saporíferas puedan disolverse y entren en contacto con los receptores gustativos. La saliva permite que estas sustancias sean retiradas al estar fluyendo constantemente. De esta manera, los receptores pueden interactuar con las nuevas sustancias que llegan a la cavidad oral. Se han empleado diferentes clasificaciones para las células gustativas. Según su morfología, pueden clasificarse como células oscuras, claras, intermedias y basales. Y según el tipo funcional, se clasifican como células tipo 1 o similares a glías, las cuales rodean a las otras células gustativas. Las células de tipo 2, que son sensibles a lo dulce, amargo y umami, y las células de tipo 3, que son sensibles a lo salado y a lo agrio. Estas van a formar una sinapsis con las fibras nerviosas. Y tenemos también a las células tipo 4 o células basales, que son también llamadas células madre. Las células gustativas se van a renovar constantemente y su vida es muy corta, variando de entre 10 a 40 días. 15 días es el promedio que se da. Se cree que su ciclo de crecimiento está influenciado por factores neurotróficos liberados por sus fibras nerviosas sensitivas. Se estima que cada papila gustativa recibe aproximadamente 50 fibras nerviosas y en promedio 5 bulbos gustativos pueden enviar información a cada fibra nerviosa. Los estímulos continuos pueden provocar que la célula tenga una adaptación en un periodo de 1 a 5 minutos.
Al unirse la sustancia saporífera específica a su receptor en la célula gustativa, se generan potenciales receptores y de acción, que son los que provocan la liberación del neurotransmisor hacia el espacio extracelular para unirse a las fibras nerviosas de sus respectivos nervios. De esta forma se generan señales eléctricas que son enviadas al encéfalo por la vía gustativa. Los receptores para las diferentes modalidades del gusto, mejor conocidos, son los del sabor dulce, los del sabor sabroso o umami y los del sabor amargo. Estos son receptores metabotrópicos o receptores proteicos acoplados a proteínas G, que permiten la activación de enzimas. Las enzimas activas producen segundos mensajeros, cuyo resultado final es la despolarización de la célula y la liberación consiguiente de su neurotransmisor. Dentro del grupo de receptores acoplados a proteínas G están los receptores T1R y los T2R. Los receptores T1R tienen tres diferentes tipos. Los T1R1, que son más abundantes en las papilas fungiformes, los T1R2, que son más abundantes en las papilas circunvaladas y en las foliadas, y los T1R3, que están en los tres tipos de papilas gustativas. Son los receptores T1R los que generalmente están asociados a un miembro más de su familia. Así, los T1R1 se asocian a los T1R3 para detectar el gusto umami y los T1R2 se asocian a los T1R3 para detectar el gusto dulce. Los receptores T2R incluyen más de 30 tipos diferentes que poseen una afinidad particular para cada uno de los saporíferos amargos. Para el salado y el agrio se consideran diversas opciones. Algunos de los más aceptados hasta el momento son los canales iónicos, siendo el ion sodio y los hidrogeniones los responsables de generar la corriente iónica que inicia la despolarización de la célula y lleva a la liberación del neurotransmisor. Gracias por acompañarnos en este video y nos vemos hasta la próxima.